Les mando este video, es una presentación de PowerPoint. Yo creo que es la más fácil, la forma más sencilla en la que podemos trabajar. Les voy explicando el tema y si tienen dudas, pues me las hacen llegar a través de la plataforma de Classroom o a través de un comentario aquí abajo. Eh, Prácticamente como vamos a estar trabajando, pues va a hacer que ustedes realicen un apunte de cada tema de las presentaciones que yo ahorita les voy a explicar, como la del día de hoy. También tienen que hacer los ejercicios que se señalan al finalizar cada tema y en algunos casos tendrán que hacer algunas tareas de investigación extra. De igual manera, pues si la contingencia se prolonga un poco más, tendremos que hacer igual el examen en línea del segundo parcial. Recordemos que el primer parcial pues ya fue evaluado. Entonces, si tienen dudas, pues ahí me las comentan o me las hacen saber, por favor. Bueno, el primer tema tiene que ver con el teorema de Tales. En algunos grupos ya lo comenzamos a ver, en la mayoría no, por eso estoy retomando el tema desde el teorema de Tales. Bueno, el teorema de Tales nos dice que cuando tengo un triángulo, en este caso este triángulo tiene sus extremos con vértices A, B y C, y trazo una recta paralela a uno de sus lados, en este caso será a AB. El triángulo que se forma, ese triángulo pequeñito que ahora está en color amarillo, es un triángulo semejante al primero, al triángulo grande que era color verde. Esto de forma matemática lo podemos escribir así. Si el segmento A'B' es paralelo al segmento AB, entonces los triángulos ABC son semejantes con el triángulo A'B', C'. Esto es desde el punto de vista matemático, nada más para introducir el teorema de Tales. ¿Qué es lo que significa este teorema de Tales? Este teorema de Tales es un teorema de proporción. Eh, Eso quiere decir que nosotros vamos a tener dos triángulos que van a ser proporcionales, o dicho en otras palabras, van a estar hechos a escala. ¿Cómo va a estar la proporción? Pues se va a establecer entre los lados homólogos. ¿Cuáles son estos lados homólogos? En este caso yo tengo un segmento en el triángulo verde que se llama AB y el lado homólogo, es decir, el lado que está en el mismo lugar que AB, pero en el triángulo amarillo, se llama A'B'. De igual manera, la proporción se establece con el segmento AC y también con el lado homólogo que sería A'C'. Y esto lo hago con los demás, los tres lados de cada triángulo, estableciendo las proporciones que correspondan. Recordemos que nosotros ya vimos cómo resolver estas proporciones y las proporciones pues se resolvían multiplicando los extremos y eso era igual a multiplicar los medios, por si alguien por ahí no recuerda. Bueno, vamos a hacer un ejemplo que se encuentra en la página 16, es el inciso B. Yo aquí tengo dos triángulos muy sencillos. Podemos, antes de escribir o demostrarlo, podríamos pensar cuáles son los lados homólogos. Por ejemplo, a A', ¿cuál sería el lado homólogo? Pues sería 24, ¿no? A 20, al segmento que mide 20 unidades, ¿cuál sería el lado homólogo? Pues B'. Y el segmento que mide 15 unidades, ¿quién sería el lado homólogo? Pues 12 unidades. Es decir, recordemos que los lados homólogos son aquellos que están en la misma posición, pero en diferente triángulo, nada más. Entonces, vamos a comenzar con A'. Voy a empezar sacando el valor de A'. Establezco la relación entre los lados que sí conozco, que sí tengo el valor, es decir, el 15 con el 12. Y eso que está ahí escrito lo debemos de leer así. 15 es a 12 de la misma forma que A' es a 24. Nota que estamos comparando los lados homólogos, el 15 con el 12, pero también A' con 24. Entonces resolvamos esta proporción, ya les dije hace un momento cómo. Voy a multiplicar los extremos, en este caso 15 por 24, y lo voy a igualar al producto de los medios, en este caso 12 por A'. Haciendo la operación, 15 por 24 me queda 360 y dividiendo entre 12 me queda 360 entre 12 es igual a 30. Eso significa que el valor de A' es 30. Vamos a repetir el mismo procedimiento pero ahora para B'. De la misma forma
comienzo estableciendo la proporción con el lado que sí conozco, que sí tengo los dos valores en los dos triángulos, es decir, el 15 y el 12. Entonces lo escribimos así. Eso que acaba de aparecer en la pantalla es 15 es a 12 de la misma forma que 20 es a b'. ¿Cómo resolvemos la proporción? Ya lo hicimos anteriormente. Vamos a multiplicar los extremos. Me quedaría 15 por b' y 12 por 20, que pues, haciéndolo mentalmente nos da 240. Haciendo la división, 240 entre 15, me queda que b' vale 16. Pero en el caso de b' me salté algunos pasitos y en a' fui un poco más detallado, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos comprobar estos resultados que obtuvimos en el ejemplo que estamos nosotros analizando? Pues vamos a analizar la proporción. La proporción significa que si yo divido los lados homólogos, el resultado me tiene que dar el mismo. En este caso, estoy dividiendo 30, que es el valor de a', con su homólogo, que es 24, es decir, el mismo lado, pero en diferente triángulo. 30 entre 24 me da 1.25. Divido otro lado, ahora 20, con su lado homólogo, que es b', que para este caso vale 16. Por eso estoy dividiendo 20 entre 16 y me vuelve a dar el mismo resultado, 1.25. Y la última comparación de lados que me falta por hacer pues es el 15 con el 12, que también nuevamente si observamos me vuelve a dar 1.25. Esta es la comprobación de que mis resultados son correctos, porque en las tres divisiones que yo hice me salió el mismo resultado. ¿Qué números escogí dividir? Pues los números o las medidas de los lados homólogos. Es decir, insisto, la idea de homólogo. Es el lado que está en el mismo lugar pero en diferente triángulo. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso es el de la página 17, el inciso B. Si recordamos cómo introducimos el teorema de Tales siempre debe de incluir la condición de que dos segmentos son paralelos para que nosotros podamos utilizar estas reglas de proporción. Debe de decir el problema que son paralelos y aquí lo está diciendo. El segmento OP es paralelo al segmento RS. Eso significa que con algo de imaginación pues podríamos ver los dos triángulos que se nos están formando. ¿Ok? ¿Cuáles son las medidas de los lados que nosotros tenemos? En este caso tenemos un triángulo grande, el triángulo más grande, que es el triángulo OPQ. Recuerda que los triángulos los señalamos por los nombres que tienen sus vértices. En este caso aquí dice el triángulo OPQ. Tengo la medida del segmento OP. Observa el dibujo, no tengo señalada la medida del segmento OP. Aquí está. Tengo la medida de OQ, pues parcialmente porque la tengo en dos partes. Tengo la primera parte que mide 60 unidades y la otra que mide 30. Es por eso que al final el segmento mide 90 unidades. Y el segmento PQ, lo mismo, lo tengo separado en dos partes, una que mide 50 y otra que mide 3x. Por eso el total pues, deberá ser la suma de esas dos. Lo dejo expresado como una suma, ya que no puedo sumar 50 unidades con 3x. Lo mismo con el triángulo pequeñito, el RSQ. Aquí lo podemos ver, es un triángulo más pequeño. RSQ. RS, no tengo la medida. QR, 30 unidades. Y QS, 3x. Ahora, ¿cuáles son los lados homólogos que nosotros podemos encontrar en estos triángulos? Es decir, esos lados que estén en la misma posición, pero en un triángulo o en otro. Pues aquí tengo que OP y RS son homólogos, porque si tú observas la figura, pues ambos están en una posición horizontal, pero en diferente triángulo. A OQ, ¿cuál será el homólogo a OQ? Pues aquí tenemos que es QR, a OQ es QR y a PQ es SQ. Ok, bueno. El problema nos dice, si lees ahí en tu libro, nos dice que calculemos el valor de X. Así que vamos a empezar estableciendo la proporción. Recuerda que la proporción se establece con los lados homólogos.
En este caso, pues estoy utilizando esos lados con OQ, que mide 90 unidades, con su homólogo, que sería de 30 unidades. Estoy estableciendo en primer lugar la proporción de los lados que no tienen variable. Ajá. Eso va a ser igual y ahora tú puedes escoger pues la que quieras. En este caso sería PQ, que sería 50 más 3X, que es proporcional a 3X, ¿ok? Ahí lo dejamos un poco para que lo veas y vamos a resolver esta proporción. Recuerda que la proporción se resuelve multiplicando los extremos e igualándolo a la multiplicación de los medios. En este caso los extremos son 90 y 3x, por eso al multiplicarlo te queda 270x, y los medios son 30 por 50 más 3x. Ahí lo tenemos escrito de esa forma, ¿ok? Al resolver ese paréntesis obtenemos este resultado: 30 por 50, 1500, y 30 por 3, 90. Ahora, al resolver esta pequeñísima ecuación, está sumando, lo pasamos restando. Al hacer la resta tenemos que 180 es igual a 1500, y al dividir tenemos que x equivale a 25 tercios, ¿ok? Y pues hemos tenido el problema porque el problema nos pide encontrar el valor de x. En este caso ya tenemos ese valor. ¿Cómo haríamos nosotros una comprobación en este caso? Pues habría que dividir los lados que están relacionados porque son homólogos y ver si el resultado de la división me da lo mismo. En este caso, los que están relacionados por la línea azul, a la hora de dividir 90 entre 30, me queda pues 0.3 periódico. A la hora de sustituir y dividir, es decir, 50 más 3x me quedaría 25 y 3x me quedaría 75. A la hora de dividir también me queda 0.3 periódico. Aquí quisiera hacer la acotación, aunque QS dice que es lo triple de x, como x valía 25 tercios, al multiplicarlo por 3, pues este 3 desaparece y solamente me queda el 25, por eso aquí nada más hay un 25. Ajá. Y si 3x equivale a 25 más 50, pues por eso aquí tengo el 75 escrito. El resumen de esto, o demostrarte la comprobación, es solamente que tú analices que al dividir los lados homólogos, al dividir las parejas de lados homólogos, el resultado te debe de dar el mismo. Si te da el mismo, eso significa que la medida es proporcional y sus lados son proporcionales. Si te diera un resultado distinto, significa que pues, no hay proporcionalidad en esos lados. Entonces, un lado del triángulo pues, podría estar creciendo más rápido o más lento que otro lado del triángulo. Aquí, como me da el mismo resultado, pues sabemos que sí existe esa proporcionalidad. Vamos a hacer un último ejemplo ya más de aplicación, que tiene que ver, que está en la página 18 y es el inciso C. Aquí vemos, quizá lo vieron en secundaria, algo similar: cómo calcular la altura de un edificio tomando como referencia la sombra de un objeto más pequeño, en este caso un árbol. Tenemos la medida del árbol, 4 metros, tenemos la altura de las, o bueno, mejor dicho, la longitud de la sombra del árbol, que es 12 metros, y la distancia desde el edificio hasta donde termina la sombra del árbol, que es 24 metros. Haciendo un poco de abstracción del dibujo y haciéndolo como un trazo geométrico nada más, pues nos queda esta figura. También es útil ponerle a los vértices, ponerle letras para nosotros ubicarnos. En este caso se han formado nuevamente dos triángulos. El triángulo ABC, que es un triángulo grande, que es el triángulo que se forma con la sombra y el edificio, y el triángulo A'B'C, que es el triángulo más pequeño que se forma con el árbol y su sombra. Las medidas las puedes analizar, pues están en el mismo lugar, no hay ningún problema, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las medidas de los lados? Pues aquí las tenemos escritas. El segmento AB mide X, pues es la altura del edificio, es lo que quiero encontrar, por eso le puse X. AC, que es la sombra del edificio, mide 24 metros. BC
que en este caso pues es la distancia de la punta del edificio a la sombra, no nos interesa saber su valor, por eso le pongo signos de interrogación. Y en el triángulo más pequeño, que es el triángulo A'B', el triángulo que se forma por la sombra del árbol, pues ahí están escritas sus medidas. Las relacionamos por sus lados homólogos. En este caso, AB representa la altura del edificio y A'B' representa la altura del árbol, por eso son homólogos. AC representa la sombra del edificio y A'C' representa la sombra del árbol, por eso son homólogos, están en el mismo lugar. Seguimos insistiendo con la idea de lo que son los lados homólogos. Y al final tenemos BC y B'C que pues para este problema no tienen ninguna importancia, ninguna relevancia. Pues vamos a comparar los lados homólogos, las medidas que tengo, tenemos que calcular la altura, que en este caso es X, y pues vamos a establecerlo así. Establecemos que X es A4, pues están relacionados al ser lados homólogos, X es A4, de la misma forma que 24 es ¿a quién? A 12. Entonces date cuenta que es muy fácil establecer la proporción con lados homólogos. Resolverla es igual de sencillo, multiplicamos los extremos, 12x, x por 12, 12x, y multiplicamos los medios, 4 por 24, 96. A la hora de resolver esta ecuación, dividiendo, me queda 96 entre 12, lo que equivale a 8 unidades. Y esa viene a ser la altura del edificio, en este caso, del problema. Por lo tanto, recordemos que estos 3 puntitos significan, por lo tanto, la altura es de 8 metros. Entonces, tú en los problemas que tengas que hacer en tu libro, pues tienes que hacer un procedimiento muy similar al que nosotros te estamos mostrando aquí, es decir, comenzando a hacer una abstracción del problema, estableciendo las medidas de los segmentos y la relación de lados homólogos, y también, pues en la última parte, resolver el problema. Recuerda establecer esta relación de los lados homólogos, es muy importante. Ok, pues bueno, como ejercicios de este tema, quedan los de la página 16, 17 y 18 de nuestro libro, ¿ok? Bueno,